¿Alguna vez te has preguntado cómo es mi personalidad? ¿Cuál es mi temperamento predominante? ¿Cuáles son los rasgos de la personalidad que me diferencian de los demás? Seguramente sí. Muchos buscan dar respuesta a esas preguntas para aprender a conocerse a sí mismos y para buscar diferencias con respecto a los demás. No cabe duda que, cuando se habla del comportamiento de los seres humanos, casi siempre de manera inmediata se centra la atención principalmente en temas como la personalidad, las actitudes y las emociones de cada uno de ellos. Sin embargo, la personalidad es la base esencial del comportamiento de los seres humanos y está conformada por un conjunto de rasgos y cualidades en las que algunas de ellas son innatas y biológicas, mientras que otras se desarrollan a lo largo de la vida. Cabe aclarar que tanto las actitudes como las emociones que manifiesta un individuo forman parte esencial de su personalidad. En este contenido te voy a compartir lo siguiente, que es la personalidad conforme a autores como Pavlov y Eysenck. ¿Cuáles son los 4 temperamentos que, acorde a Hipócrates y Galeno, pueden manifestarse con mayor o menor intensidad en el ser humano? ¿Cuáles son las características principales de cada temperamento, tales como virtudes, defectos u oportunidades, y algunas formas de cómo mejorar estos últimos? Primero que nada, es importante determinar que la personalidad es única e irrepetible, y que esta es la suma del carácter y el temperamento, donde el primero es un conjunto de cualidades desarrolladas y aprendidas a lo largo de la vida en función del grado de educación, actitudes, influencias del medio y experiencias vividas. Y el segundo son las cualidades innatas o inherentes al individuo desde que nace y que tienen como base biológica la herencia genética y fisiológica, incluyendo las emociones. El temperamento es la forma natural y espontánea con la que reacciona un individuo ante una impresión que afecta primariamente a sus sentimientos y que es regulado por el carácter para determinar la conducta de los seres humanos ante diferentes estímulos o situaciones que se presentan en el entorno. Cabe señalar que existen 4 tipos de temperamentos y que el primero en identificarlos y clasificarlos fue el médico griego Hipócrates, allá por el año 400 a.C. Sin embargo, otros que también han contribuido a la identificación de las características de cada uno de ellos son el médico griego Galeno de Pérgamo, allá por el siglo II después de Cristo, el fisiólogo ruso Iván Pavlov, alrededor del año 1900 de nuestra era, quien, en su teoría de la personalidad, afirmó que las diferencias en el comportamiento de las personas se debe a las propiedades de los procesos excitatorios e inhibitorios de cada uno de ellas, refiriéndose con excitatorios a los neurotransmisores que activan la membrana postsináptica y que aumentan los efectos del potencial de acción, y con los inhibitorios a los neurotransmisores que evitan el potencial de acción. Pavlov también habló de fuerza para referirse a la capacidad general de trabajo de las neuronas, del equilibrio entre la excitación y la inhibición, y de la movilidad o velocidad con que se llevan a cabo estos procesos. Y por último, el psicólogo británico de origen alemán Hans-Jürgen Eysenck, quien hizo grandes aportaciones en el campo de la inteligencia, la personalidad y la terapia conductual. Eysenck desarrolló el modelo PEN de la personalidad, en el que la P es equivalente al psicoticismo, relacionado con las hormonas gonadales como la testosterona y las enzimas como la monoamina oxidasa. Aquí se incluyen la impulsividad y la agresión. La E, que es equivalente a la extraversión, relacionado con la activación cortical, y el SARA, o sistema de activación reticular ascendente. Y la N, que es el equivalente al neuroticismo, relacionado con la activación del sistema límbico cerebral, el cual regula los estados emocionales.
En síntesis, tanto Eysen como Pavlov desarrollaron teorías de la personalidad basadas en la biología, y al igual que Hipócrates y Galeno, ambos usaron como criterios diferenciadores esenciales dos factores. Por un lado, la estabilidad, en la cual se considera el neuroticismo versus la estabilidad emocional, y por el otro, la actividad, en la que se considera la extraversión versus la introversión, ambos factores como parte del sistema nervioso central. Los temperamentos son considerados como la emanación del alma debido a su interrelación con los diferentes humores del cuerpo y de la mente. Y conforme a la clasificación de Hipócrates y Galeno, por su predominio, son de 4 tipos principalmente. Estos son: 1. Temperamento colérico. 2. Temperamento melancólico. 3. Temperamento sanguíneo. Y 4. Temperamento flemático. Ahora vamos a profundizar un poco más en cada uno de ellos. El primero es el temperamento colérico. En este temperamento, la bilis amarilla es el componente predominante de los humores del cuerpo. Su esencia radica en que el alma del colérico se excita de inmediato y con vehemencia ante la influencia que recibe, por lo que su reacción es instantánea y la impresión le queda por mucho tiempo. Según Hipócrates y Galeno, las personas con este temperamento tienen un humor que se caracteriza por la voluntad fuerte y sentimientos impulsivos. Son rápidas, muy activas, prácticas en sus decisiones, autosuficientes y sobre todo independientes. Son muy ambiciosas, por lo que se fijan metas y objetivos grandes, en las cuales reconocen rápida e intuitivamente los posibles riesgos y obstáculos que puedan presentarse para lograrlos. Pavlov determinó este temperamento como personas con un sistema nervioso fuerte, rápido y desequilibrado, en el cual el sistema nervioso posee baja sensibilidad y una alta reactividad a los estímulos del entorno, así como una alta actividad y alta concentración en ellas. Entre las cualidades virtuosas, las personas con este temperamento son activas, entusiastas, rápidas, prácticas, decididas, firmes, serias, autosuficientes, inteligentes, independientes, apasionadas, autogestionadas, automotivadas, organizadas, extrovertidas en menor grado que los sanguíneos, ambiciosas y con gran fuerza de voluntad. Por el contrario, alguna de sus oportunidades de mejora o defectos que poseen es que son coléricas, iracundas, dominantes, manipuladoras, hipócritas, intolerantes, orgullosas, arrogantes, imprudentes, tercas, obstinadas, insensibles, de sentimientos fríos, poco reflexivas, egoístas, caprichosas, ambiciosas y hasta codiciosas, pues buscan obtener lo que desean sin importar lo que tengan que hacer, aun si tienen que pasar sobre la felicidad de los demás. Para que una persona colérica mejore sus defectos, debe inspirarse en grandes pensamientos, ideales, meditación, lecturas para su desarrollo personal, así como seguir buenos ejemplos. Debe pedir y practicar la humildad constantemente y verse como un instrumento del Creador para cumplir su propósito en este universo. Un colérico, cuando se conoce a sí mismo y aprovecha sus grandes cualidades para emprender algo, tiene altas probabilidades de lograrlo debido a su determinación, a su constancia y a su fuerza de voluntad. Otro punto relevante es que las personas coléricas cuentan con las cualidades necesarias para convertirse en jefes, líderes y organizadores excepcionales una vez que han atendido sus puntos de oportunidad. El segundo es el temperamento melancólico. En este temperamento, la bilis negra es el componente predominante de los humores del cuerpo.
Su esencia radica en que el alma del melancólico se excita débilmente por influencias externas y su reacción es completamente débil, pero de larga duración. Según Hipócrates y Galeno, las personas con este temperamento son regularmente tristes y soñadoras. Pavlov determinó este temperamento como personas con un sistema nervioso débil, las cuales poseen una muy alta sensibilidad y baja reactividad a los estímulos del entorno, así como una alta actividad y alta concentración en ellas, y tienen baja flexibilidad a los cambios del entorno. Entre las cualidades virtuosas, las personas con este temperamento suelen ser más propensas a la reflexión, demasiado racionales, más introvertidas que extrovertidas, aman la soledad y el silencio, son analíticas, esmeradas, cuidadosas, abnegadas, reservadas, perseverantes, enfocadas y fiables. También aman la justicia, son bienhechores de los demás y reprenden el desorden. Por el contrario, algunas de sus oportunidades de mejora o defectos que poseen es que son lentas, perfeccionistas, indecisas, inseguras, desconfiadas, pesimistas y temerosas al fracaso, al rechazo y a la humillación. También son pasivas, volubles, rencorosas, desanimadas, melancólicas y hasta depresivas debido a su naturaleza emocional. Debido a que permanecen aisladas la mayor parte del tiempo, las personas melancólicas no tienen muchos amigos en quien confiar, por lo que en algunas ocasiones sienten la necesidad de expresar abiertamente el pesar de su alma para aliviarla. Para mejorar los defectos, deben dejar de ser irresolutos y tener más valentía, es decir, no caer en indecisiones debido al hecho de reflexionar con demasía, ni permitir que los aborde el temor a las fallas. Deben minimizar su pasividad y tomar acción inmediatamente para no posponer las cosas por tanto tiempo, lo que algunas veces hace que se queden en el olvido. Deben ser más prácticos en vez de ser tan perfeccionistas. Deben perder el miedo a mostrarse en público y aceptar los elogios por su buen desempeño. Deben sobreponerse al desaliento, la antipatía y el pesimismo. Deben fomentar su autoconfianza, la confianza en el Creador y el amor a sus sufrimientos, ya que estos serán los pilares que los mantendrán en pie y con firmeza para no sucumbir a los lados flacos de su temperamento. El psicólogo suizo Carl Gustav Jung expresó: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Las personas con temperamento melancólico son las más ricas en características, pero también son las más complejas de entender y comprender, pues por sus particularidades no se logra conectar con ellas emocionalmente, ni se logra tratar con acierto. Para tratar con los melancólicos, se debe buscar comprenderlos, dada la cantidad de cualidades y defectos. Se debe procurar ganar su confianza, buscando desinteresadamente su bienestar. Se le debe alentar con amabilidad y sin aspereza. Se le debe exhortar al trabajo continuo sin agobiarlos. Se deben tratar con amabilidad, prudencia y justicia cuando se les tenga que hacer alguna observación de mejora. Debido a sus complejas peculiaridades, con ellos se aplica el adagio de que a las personas melancólicas hay que tirarlas al agua para que aprendan a nadar. Es decir, impulsarlas a que hagan cosas que creen que no pueden hacer. El tercero es el temperamento sanguíneo. En este temperamento, la sangre es el componente predominante de los humores del cuerpo, y su esencia radica en que el alma del sanguíneo se excita rápida y fuertemente por cualquier impresión,
reaccionando inmediatamente, pero con poca duración, por lo que su recuerdo no provoca fácilmente nuevas emociones. Según Hipócrates y Galeno, las personas con este temperamento tienen un humor muy variable, son extrovertidas y manifiestan alta flexibilidad a los cambios de ambiente. Pavlov determinó este temperamento como personas con un sistema nervioso rápido y equilibrado, en el cual el sistema nervioso reacciona moderadamente en función de la actividad. Esto es, el grado de reactividad es equivalente al grado de actividad. Entre las cualidades virtuosas, las personas con este temperamento son cálidas, alegres, divertidas, simpáticas, afables, atentas, joviales, optimistas, caritativas, sensibles, receptivas, compasivas, sentimentales, comunicativas, asertivas, sinceras, empáticas, dóciles, activas e intuitivas. Por el contrario, algunas de sus oportunidades de mejora o defectos que poseen es que son inconstantes en lo bueno, pues abandonan fácilmente lo que emprenden, son superficiales en sus juicios, son materialistas, vanidosos, autocomplacientes, locuaces, es decir, hablan mucho, y también son distraídos, carecen de autoconocimiento, de pasiones arraigadas y de confidencialidad, y se inclinan por la envidia, el galanteo, los celos, el goce por la vida, el afán de placeres y el temor a sacrificarse por una buena causa que exija esfuerzo. Para mejorar los defectos, debe reflexionar frecuentemente para proceder con mayor seguridad, precisión y certidumbre. Debe ser más constante y perseverante en lo que emprende para lograr finalizarlo. Debe aprender a guardar la información confidencial. Debe cumplir sus promesas y propósitos. Debe aprender a dominar sus sentimientos para corregir los malos deseos, su volubilidad o cambio de parecer frecuente. Y también debe alejarse de las malas influencias. Debe aprender a dominar sus sentimientos para corregir los malos deseos, su volubilidad o cambio de parecer frecuente, y también debe alejarse de las malas influencias. Un sanguíneo cuenta con cualidades excelentes de sociabilidad y optimismo, por lo que debe aprender a cultivarlas y aprovecharlas, pues son de gran ayuda para entablar una buena comunicación y para inyectar alegría a un grupo o comunidad. Y el cuarto y último es el temperamento flemático. En este temperamento, la flema es el componente predominante de los humores del cuerpo. Su esencia radica en que el alma del flemático se excita débilmente por influencias externas, si es que en algún modo le afectan, y su reacción, en caso de que no faltara, es completamente débil y de corta duración. Según Hipócrates y Galeno, las personas con este temperamento se demoran en la toma de decisiones, suelen ser apáticas y a veces de sangre fría. Son introvertidas y poseen baja flexibilidad a los cambios del ambiente. Pavlov determinó este temperamento como personas con un sistema nervioso lento y equilibrado, en el cual el sistema nervioso tiene reacciones bajas a los estímulos del entorno. Esto es, el grado de reactividad es más lento que el grado de actividad. Entre las cualidades virtuosas, las personas con este temperamento son agradables, fácilmente tratables, calmadas, serenas, serias, racionales, discretas, equilibradas, analíticas, muy capaces, calculadoras e impasibles, es decir, no se alteran con facilidad. Sin embargo, por otro lado, algunas de sus oportunidades de mejora o defectos que poseen es que son lentas en sus decisiones y frías en sus emociones.
pues no se interesan mucho en lo que pasa en su exterior. Muestran pocas ganas por el trabajo y muchas preferencias por el descanso. Son perezosas, negligentes con sus obligaciones y propensas a comer y beber en demasía. No tienen mucha energía ni ambiciones de superación. Son pasivas, insensibles y con alta resistencia a la influencia del exterior. Su grado de entendimiento y comprensión es muy limitado, pues no solo se les debe explicar todo y con lujo de detalles, sino que debe hacerse en repetidas ocasiones. Tratar con flemáticos es sumamente difícil debido a su pasividad, su falta de interés, su carencia de entusiasmo y su inmovilidad por falta de ambiciones, por lo que se debe tener mucha paciencia y autocontrol para no irritarse ni frustrarse ante su lentitud, desgano y comprensión limitada. Se debe enseñarles a ser responsables y ordenadas. Este temperamento es el menos aceptado en la sociedad debido a su negatividad y pasividad. Sin embargo, se pueden aprovechar sus cualidades positivas de calma, serenidad y juicio práctico para llevar a cabo tareas que no requieran de mucha energía y que sean esenciales para el buen funcionamiento de una empresa, institución o establecimiento. La tendencia del flemático es vivir una existencia feliz y placentera, sin tantas preocupaciones ni ocupaciones. Busca involucrarse en el flujo de la vida lo menos que se pueda, pues añora la tranquilidad. Una vez finalizada la descripción de los 4 temperamentos, en la que el colérico y el sanguíneo son de carácter activo, mientras que el melancólico y el flemático son de carácter pasivo, es importante denotar lo siguiente. Como primer punto, ninguna persona posee únicamente un temperamento en su personalidad. Sin embargo, uno de ellos siempre será el dominante, por lo que su personalidad será clasificada en función de este. Como segundo punto, a raíz de que las personas no poseen solamente un temperamento en su personalidad, se desarrollaron combinaciones de los 4 temperamentos existentes, donde uno de ellos es el que predomina y el otro u otros son suplementarios. Como tercer punto, es mucho mejor tener un temperamento mixto que puro, pues en la mezcla, el temperamento suplementario suaviza las cualidades buenas y malas del predominante. Algunos ejemplos de estas combinaciones pueden ser, entre otras, las siguientes. 1. Colsan, cuando el temperamento colérico es el dominante y el sanguíneo es el suplementario. Las personas con esta combinación tienen excitaciones y reacciones instantáneas, pero con una duración de menor intensidad que la del temperamento puramente colérico. La soberbia del colérico se mezcla con la vanidad del sanguíneo. La ira y la terquedad del colérico se templan y moderan con la suavidad de su buen corazón. Esta combinación resulta en la mejor de todas, pues se torna como una mezcla muy feliz. 2. Sancol, cuando el temperamento sanguíneo es el dominante y el colérico es el suplementario. Las personas con esta combinación tienen excitaciones y reacciones instantáneas y con vehemencia, pero con una duración de mayor intensidad que la del temperamento netamente sanguíneo. Los defectos del sanguíneo, como su ligereza, superficialidad, distracción, locuacidad, están mejorados por la seriedad y firmeza del colérico. 3. Colmel, cuando el temperamento colérico es el dominante y el melancólico es el suplementario. Ambos son serios y apasionados. Las personas con esta mezcla necesitan mucho dominio de sí mismos, a fin de lograr la paz mental y del alma, así como para no ser pesados o irritantes
con los que están a su alrededor. 4. Mel-col. Cuando el temperamento melancólico es el dominante y el colérico es el suplementario. Tiene las mismas características que el col-mel. 5. Mel-san. Cuando el temperamento melancólico es el dominante y el sanguíneo es el suplementario. Las personas con esta combinación tienen excitaciones y reacciones débiles e impresiones no tan duraderas como las del netamente melancólico. Estas personas son gente buena, incapaces de ofender a los demás, siempre emocionadas, pero negativamente pecan de falta de energía y fuerza de voluntad. 6. San-mel. Cuando el temperamento sanguíneo es el dominante y el melancólico es el suplementario. Las personas con esta combinación tienen excitaciones y reacciones débiles e impresiones no tan cortas como las del netamente sanguíneo. En ellas resalta más la superficialidad y la inconstancia del sanguíneo. Y por último, 7. Mel-flen. Cuando el temperamento melancólico es el dominante y el flemático es el suplementario. Las personas con esta combinación tienen excitaciones y reacciones débiles e impresiones no tan largas como las del melancólico. Pueden convivir de mejor forma con los demás. Son más sosegados que gruñones y son más insensibles que hoscos y caviladores. Estas personas no se alebrestan tan fácilmente, pues tienen el temple para soportar insultos y atropellos de los demás. Muestran ecuanimidad ante las adversidades. En su mayoría, las personas poseen una combinación de al menos 2 temperamentos, por lo que deberían aprender a conocerse a sí mismos para identificar con claridad cuál es el temperamento predominante y cuál es el que generalmente lo regula o atenúa. Una vez que haya identificado cada uno de ellos, deberá aprovecharlos para realizar sus labores y convivir con los demás de la mejor forma posible. Y antes de pasar a la conclusión, te comparto estas 3 frases. La primera pertenece a la sabiduría tibetana, pero ha sido adoptada por el peruano David Fishman, quien es autor, consultor, conferencista internacional y miembro fundador de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y que además ha dedicado los últimos años a la investigación y enseñanza de temas de liderazgo, recursos humanos y cultura empresarial. La frase dice así: cuando te quejas del temperamento de los demás, asumes que tu forma de ser es la única correcta y pierdes la oportunidad de aprovechar los talentos de personas que te complementan. La segunda frase es del psicólogo británico de origen alemán, Hans-Jürgen Eysenck, a quien se le recuerda sobre todo por su trabajo sobre la inteligencia, la personalidad y la terapia conductual. La frase expresa lo siguiente: es la organización más o menos estable y duradera del carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona que determina su adaptación única al ambiente. Y la tercera y última frase es del polímata inglés Herbert Spencer, quien fuera naturalista, filósofo, sociólogo, psicólogo y antropólogo, que destacó en el ámbito académico de habla inglesa. La frase expresa lo siguiente: la educación tiene por objeto la formación del carácter. Considerando todo lo anterior, se puede concluir que la personalidad de un individuo está constituida en primera instancia por la combinación de los diferentes temperamentos que pueden manifestarse en él, siendo uno de ellos el que predomine y determine su humor la mayor parte del tiempo. Y en segunda instancia, también está influenciado por su carácter,
el cual es construido por los aprendizajes a través de la educación, las experiencias, las competencias, las creencias y los dogmas. Un individuo con gran cúmulo de riquezas en conocimientos, sentimientos, emociones y vivencias puede regular su comportamiento la mayor parte del tiempo sin necesidad de ser perfecto. A través de la construcción de su carácter, puede tomar decisiones para ser extrovertido o introvertido, neurótico o estable, según corresponda con sus intereses y emociones. Y ya para cerrar este tema, todo aquel que logre identificar su temperamento predominante y el temperamento predominante de los demás, podrá entenderse a sí mismo y entender a los demás, así como también podrá aprovechar las características de cada una de las personas con las que interactúa para lograr sus metas u objetivos, sean estos de cualquier índole. Solo debe estar consciente que, como buen ciudadano, sea este globalmente competente o no, debe mostrar respeto, empatía y consideración tanto por los demás como por el entorno en el que se desenvuelve. Si te ha gustado este contenido, por favor no te olvides de regalarme un like. Compártelo con aquellos a los que les pueda ser de valor, un amigo, un familiar, un profesor, un alumno, un colega, un colaborador o cualquier otra persona. Comenta abiertamente tu opinión sobre este contenido en la sección de comentarios. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y no olvides activar la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que un nuevo contenido esté disponible. Cuídate mucho y hasta el próximo contenido. Chao, chao.